Bueno, entonces hoy nos corresponde hablar de transformaciones lineales, entonces voy a darles una definición, un par de ejemplos y un par de propiedades que me parecen importantes. Entonces comenzamos como siempre con la definición de lo que es una transformación lineal. Entonces yo tengo una función t, que es una función acá, y tengo dos espacios vectoriales, B y W van a ser espacios vectoriales. Entonces, primero escribamos espacios vectoriales. Entonces t va a ser una función que va de un espacio vectorial en otro, no necesariamente iguales, y decimos que es transformación lineal si satisface dos propiedades. Si yo le aplico a un b que está en B y a un escalar alfa que está en R la siguiente operación, si yo cojo alfa y lo multiplico por B y le aplico la transformación, eso tiene que ser igual a aplicar la transformación primero al vector y luego multiplicar por escalar. Es decir, en algún sentido yo puedo factorizar el escalar, sacarlo de la transformación. Esa es la primera propiedad. Y ahora si yo tengo B1 y B2, B1, perdón lo feo, y B2, dos elementos en B, entonces resulta que la transformación lineal me permite hacer lo siguiente, me permite la transformación de la suma, escribirlo como primero transformar un vector y sumárselo a la transformación del otro. Entonces como que en algún sentido preserva las dos propiedades importantes de los espacios vectoriales, que son la suma y el producto por escalar. Eso es lo que es una transformación lineal. Entonces veamos un ejemplito de cómo se vería una transformación lineal concreta. Tenemos en este caso t, que ahora es una función de R2 en R2, y que a la pareja x, y en R2, que como en cálculo diferencial lo llamamos el dominio, lo manda a x menos y, un elemento en el rango. Entonces dominio y rango en este caso son espacios vectoriales. Un hecho importante, bueno, ahorita les cuento el hecho importante, pero esta es la función que estamos considerando. Entonces veamos qué le hace esa función a algunos vectores. Por ejemplo, si cogemos el vector 1, 1, que es este mancito que tengo acá, encierro, entonces al aplicarle la transformación nos manda, bueno, x queda igualito, como acá, y a y le cambiamos el signo, que fue lo que hicimos acá. Entonces en el dibujo lo que pasaría sería lo siguiente: a 1, 1 lo enviamos a 1, aquí, menos 1, o sea, el vector que está determinado por este punto quedó re chueco, yo sé, pero ese es el vector. Y si mi dibujo fuera bueno, entonces ustedes verían que es como una reflexión respecto a la recta horizontal, respecto al eje X. Eso es lo que sería esta función que estamos definiendo. Por ahora no es nada, por ahora solo es una función. Entonces ahora lo que queremos saber es si esa función es transformación lineal o no. Entonces para eso queremos verificar las siguientes propiedades. Queremos ver que si cogemos beta, B, y la multiplicamos por el escalar alfa y luego transformamos, eso es lo mismo que primero transformar y luego multiplicar por el escalar. ¿Listo? Entonces si B fuera cualquier vector en R2, que sería una pareja XY, y alfa cualquier escalar en R, tendríamos lo siguiente: pues t de alfa por B sería t de alfa x alfa y, ¿cierto? Que es la pareja. Entonces esto es lo que queremos verificar. Todavía no hay igualdad, entonces por eso escribo en todas partes signos de incógnita. Ahora yo quisiera que eso fuera igual a alfa veces t de xy, del vector que estamos considerando. Pero ¿qué es t de alfa x alfa y? Eso sería, bueno, la primera coordenada la dejamos igualita, como acá, y la segunda la multiplicamos por menos. Y ahora para el otro lado tendríamos, bueno, alfa es el escalar y txy sería, dejamos la primera igualita y la segunda la multiplicamos por menos, como acá. Entonces si hacemos este producto que nos da alfa por x y menos alfa por y, que es justamente lo que aparece acá. Entonces
la propiedad se cumple, ¿no? Entonces propiedad 1. Bien, listos. Eso por un lado. Ahora veamos la siguiente, que es la de la suma. Dos propiedades, recuerden, producto por escalar y suma. ¿Cómo sería la vuelta? Entonces el asunto sería el siguiente. Tenemos la suma de dos vectores. Entonces ahora B1 va a ser el vector x1, y1. B2 va a ser el vector x2, y2. Queremos que sumar y transformar sea lo mismo que primero transformar cada uno de los manes y luego sumarlos. Entonces igual que antes, todo esto es con signos de incógnita. ¿Qué será sumar esos dos manes? Bueno, los dos manes están aquí escritos. Aquí escrito explícitamente también estas expresiones de arriba. Y al sumar estos dos vectores, pues sumamos x1, x2, más x2 sería la primera coordenada. Y y1 más y2 sería la segunda coordenada. Entonces queremos calcular t de esas coordenadas, de ese vector por ahora. Al otro lado queda igualito. Otra vez no sabemos si esto es igualdad. Y ahora qué quiere decir aplicar la transformación al vector suma. Sería la primera coordenada queda igual y la segunda coordenada se multiplica por un menos, ¿no? Como decíamos, esa es la operación que está realizando nuestra transformación. Y entonces queremos que eso sea igual a transformar el primer vector, que nos daría dejar la primera coordenada sana y multiplicar la segunda por un menos, y para el segundo vector sería dejar la primera coordenada sana y multiplicar la segunda por un menos. Entonces si sumamos esas dos numereras, el resultado sería el vector x1 más x2, y factorizando el menos que aparece acá al sumar, menos y1 más y2. ¿Listos? Entonces efectivamente otra vez se cumple la propiedad, ¿no? Tenemos que esto se cumplió. Es una carita feliz aunque parezca otra cosa. Entonces la propiedad 2 se cumple también. ¿Listo? Entonces como se cumplen las dos propiedades, la conclusión es que nuestra función es transformación lineal. ¿Listo? Y de esa manera vamos a verificar siempre que una función entre dos espacios vectoriales es una transformación lineal. Siempre la misma vuelta. Ahora veamos otro ejemplo. Entonces tenemos, bueno, esto no lo escribí, pero t es una función de R2 en R2 como antes. Entonces veamos qué le hace t a una pared. Si t a un vector en R2, coge el vector, a la primera coordenada le suma 1 y a la segunda la deja sana. Entonces veamos algunos ejemplos de qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, si cogemos la pareja 0, 0, el vector 0, 0, eso lo manda al vector 1, 0, ¿cierto? Porque es 0 más 1 y 0 abajo, todo bien. Ahora t de 1, 1, ¿qué será? T de 1, 1 es la primera coordenada más 1, 2 y la segunda queda en un 1, igualita. Entonces a eso lo manda. Entonces ahora hagamos el siguiente experimento. Cojamos el 0 multiplicado por t de 1, 1. ¿Eso que nos da? Eso nos da el vector 0, como aparece acá, ¿cierto? Porque cualquier cosa por 0 pues nos da 0. Y si hacemos t de 0 por 1, 1, eso sería t de 0, 0, que es 1, 0, ¿cierto? Entonces ambos, entonces ¿qué está pasando? Recuerden que la propiedad que nosotros tenemos que satisfacer es que alfa por t de b tiene que ser igual a t de alfa por b. Y aquí no se está cumpliendo, y esas dos cosas son distintas, ¿cierto? Entonces esta función no está respetando la primera propiedad, así que esto no puede ser una transformación lineal. ¿Listo? Ahora vamos a verificar eso de manera general, pero por ahora una lección que nos deja ese experimento es la siguiente. Si t es transformación lineal,
translineal. Entonces pasa lo siguiente. Entonces t de el vector 0 del dominio tiene que ser igual al 0 del rango, ¿cierto? O sea, el 0 de un espacio vectorial tiene que ir al 0 del otro espacio vectorial bajo la transformación t. Entonces voy a escribir acá que este es el 0 del dominio, voy a ponerle una R para diferenciarlo, y esto es el 0 del rango, entonces voy a ponerle una R para diferenciarlo. ¿Listos? Entonces si uno quisiera chequear como de primerazo si una transformación es lineal o no, lo primero que tiene que hacer, o lo primero que podría hacer, es verificar que el 0 va al 0, que t de 0 es igual a 0. Si eso no pasa, entonces automáticamente la transformación no es lineal, que las dos propiedades tienen que satisfacerse al tiempo. Bien, entonces esto nos facilita un poquito el trabajo en caso de que la función que tengamos no sea transformación lineal. Pero verifiquémoslo de manera general, nomás para mostrarles, para ilustrar el procedimiento. Entonces tenemos una pareja XY que está en R2 y alfa un escalar. Entonces alfa por t de xy tendría que ser igual a t de alfa de xy, ¿cierto? Entonces t de xy, ¿qué es? T de xy es x más 1y, y multiplicamos por alfa. Y al otro lado, si hacemos cuenta, nos da t alfa por x y alfa por y, que es este producto de acá, ¿cierto? Ahora, si transformamos este vector, mentira, esto ya está transformado, entonces lo que voy a hacer es multiplicar por el alfa. Entonces me queda alfa por x más alfa, y abajo me queda alfa por y. Y al otro lado, ¿qué pasa? Al otro lado tendríamos alfa por x más 1, que es lo que le hace la transformación a la primera coordenada, y a la segunda la deja sana, entonces queda alfa por y. Entonces de acá tendríamos que tener que alfa por x más alfa debería ser igual a alfa por x más 1. Y pues alfa por y tiene que ser igual a alfa por y, que eso está bien, esto todo en orden. Pero lo que está para es lo de arriba, ¿no? Entonces si alfa es diferente de 1, eso no se va a cumplir, ¿cierto? Porque quedaría 3 por x más 3 igual a 3 por x más 1 y paila, ¿cierto? 1 igual a 3, eso es mentira. Bien. Entonces en este caso t no es transformación lineal, violó una de las propiedades, entonces paila. Entonces con que cualquiera de las dos falle, pérdidas totales. Bien, listos. Ahora lo que quiero es dejarles algunos ejercicios para que practiquen. Entonces los ejercicios son los siguientes. Tenemos t de R2 en R2 dada por x, y lo manda a x0. Entonces la pregunta es igual que antes, si t es transformación lineal, y quisiera que dibujaran un par de vectores. Entonces dibujen, no sé, dibujen t, o sea, quisiera que dibujaran como, por ejemplo, 1, 2 y t de 1, 2. Esto es dibujar. Entonces dibujen esos mancitos. Luego, ¿qué más será bueno? 1, 0 y t de 1, 0. Y también quiero que dibujen 0, 3, digamos, y t de 0, 3. A ver qué pasa, a ver cómo se ven esos dibujos. Y entonces, una vez hagan eso, de pronto esto les da una idea de qué tipo de operación estamos realizando acá, geométricamente. Y aquí simplemente tenemos ahora cambiamos, ¿no? Como que todos los ejemplitos que les había dado eran de R2 en R2, este es un poquito distinto, va a R3 en R, y la función está dada por a la triple XYZ, le manda x más y más 1 menos 3z. Listo, entonces queremos verificar si eso es o no transformación lineal, y ya, o sea, verificar las dos propiedades. Listo, aquí es verificar 1 y 2, verificar 1 y 2. Esa sería la historia. Bueno, ahora lo que les quiero dar es un ejemplo un poco más geométrico, que es el ejemplo de una reflexión en el plano. Entonces una reflexión es una
operación que toma vectores, toma un eje respecto al cual va a reflejar, y lo que hace es más o menos actúa como un espejo. Lo que está a un lado de ese eje de reflexión, que es como el espejo, lo pasa al otro lado en el mismo ángulo en el que estaba en el original. Entonces pronto hago aquí un dibujo para tratar de ilustrar lo que sería una reflexión. Tenemos este plano feo, la recta. Entonces la reflexión lo que hace es coger un vector con un cierto ángulo y lo refleja respecto a esta recta. Este es como el eje de reflexión, vamos a llamarlo. Entonces lo que hace es lo toma acá, lo pasa para el otro lado con la misma marica, quedó feísimo, pero con la misma longitud y con el mismo ángulo. Entonces listo. Eso es lo que hace la transformación, manda de este lado a este lado. Bien, entonces aquí yo escribo una reflexión explícitamente. Como verán, es una mierda de ecuación y más dimensiones, más difícil, pero lo que vamos a tratar de concluir al final es que en realidad es una operación fácil si no entiende la geometría. Entonces en principio es esta operación, y otro ejercicio que les dejo es verificar qué es una transformación lineal. Otra vez verificar las dos propiedades que escribíamos antes. Y ahora lo que queremos hacer es pues transformar algunos vectores, a ver qué pasa. Listo, entonces yo sugiero unos capciosamente. Estos están un poquito arreglados, la verdad. Espero que voy a tomar un tintico, que menos con usted. Entonces nada, voy a coger el vector 1, 3, le aplico t, y ¿qué obtenemos? Pues bueno, la transformación nos dice lo siguiente. Nos dice que la primera coordenada sería menos 8x más 6y sobre 10, o sea, menos 8 por 1 más 6 por 3 sobre 10. Eso nos daría menos 8 más 6 por 3, 18, o sea, menos 8 más 18, que nos da 10 sobre 10. Y ahí obtenemos el 1 de aquí arriba. Luego, a la segunda coordenada que le hacemos, a la segunda coordenada de la transformación que nos da 6 por x, o sea 6 por 1, más 8 por y, que es 3, o sea nos da 24 más 6, que es 30, sobre 10 nos da el 3 de aquí abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó aquí? Tenemos t del vector 1, 3, no le pasó absolutamente nada, nos da el mismo, ¿cierto? Ahora veamos otro vector. Para escoger el vector 3 menos 1. Entonces fíjense la relación que tienen estos dos vectores. Dame un segundo. Fíjense que si hacemos el producto punto de este man, o sea, si hacemos 1, 3, producto punto con 3 menos 1, ¿eso cuánto nos da? Eso nos da 3 más menos 3, que es 0, es decir, esos dos parceros son ortogonales, ¿cierto? Y fijémonos qué es lo que está pasando. Entonces nada, pues transformemos. Entonces la transformación del vector 3 menos 1 lo manda menos 8 por 3 más 6 por menos 1 sobre 10. Eso nos da menos 30 sobre 10, que nos da menos 3 aquí. Y a menos 1 lo mandaría, perdón, a la segunda coordenada de la transformación sería 6 por 3, es el 3 de acá, 6 por x, más 8 por y, o sea 8 por menos 1, eso nos da 18 menos 8, que nos da 10, sobre 10, que nos da el 1 de abajo, ¿cierto? Y nótese cuál es la relación. Entonces aquí esto es igualito a menos 3 por menos 1. Entonces, ¿qué le hizo la transformación a nuestro vector? Lo multiplica por menos, ¿cierto? Multiplica por menos 1. Eso le hizo la transformación a nuestro vector. Y cogemos cualquier otra mugrera. No tan mugrera, la verdad es que está medio arreglado. 4, 2, entonces sería menos 8 por x, o sea, menos 8 por 4, más 6 por y, 6 por 2 sobre 10. Eso nos da menos, esta la hice mal como 10 veces, entonces hagámoslo acá, menos 24 más
menos 32, perdón, más 12, menos 20 sobre 10, nos da menos 2. Y aquí en la parte de abajo sería 6 por x, o sea 6 por 4, más 8 por y, o sea 8 por 2 sobre 10, o sea 24, más 16, 40 sobre 10, o sea 4. ¿Listos? Esa sería la transformación de 4, 2. Entonces lo siguiente que vamos a tratar de hacer es ubicar los vectores, las transformaciones de los vectores. Entonces veamos, para t de 3, 1, quiero dibujar t de 3, 1, perdón, t de 3, 1. Entonces aquí está 3, 1, perdón, 1, 3, que va 1, 3. Entonces, ¿qué es t de 1, 3? Dijimos que, arriba lo pongo, t de 1, 3 es igualito, es 1, 3, ¿no? Entonces señalemos acá, esto es t de 1, 3. Listo, ahora el vector, el otro vector que habíamos considerado era 3 menos 1. 3 menos 1, entonces ¿dónde estará 3 menos 1? 3 acá, menos 1 acá. Aquí estamos, entonces el vector 3 menos 1 es este de acá. Y al transformarlo, entonces nos da el negativo, ¿cierto? O sea, nos dio menos 3, 1, el mancito que está acá. ¿Cierto? Esto es t de 3 menos 1. Bueno, y si quieren 4, 2, hagámoslo nomás por molestar. 4, 2 que está por acá. Entonces fíjense acá, está esta que sería la recta, esa les cuento, ahora sí, esta es la recta y igual a 3x. Entonces si cogemos un vector sobre la recta, que fue 1, 3, porque x igual a 1, entonces y igual a 3, no le pasa nada, como pueden ver ahí. Ahora si cogemos un vector que es perpendicular a la recta, que es este 3 menos 1, entonces al transformarlo lo que hacemos es multiplicarlo por menos, que es justamente reflejarlo, como decíamos antes. Y pues nomás cojamos otro de test, 4, 2. Si cogemos ese mancito, nos da menos 2, 4. Entonces ubiquemos menos 2, 4. Menos 2, 4 sería menos 2 por acá. Y 4 por allá arriba. Todo está terriblemente amontonado, perdón. Pero eso sería t de menos 2, de 2, 4. De 4, 2, perdón. Entonces nos da efectivamente reflejar, ¿no? Mi ojo es una chamba, pero el ángulo acá y acá deberían ser el mismo. Listos, esa es la historia. Entonces efectivamente nuestra transformación lineal es una reflexión, pero es una chanda, o sea, miren la forma que tiene, es menos 8x más, o sea, un fraccionario inmundo. Entonces no nos gusta tanto trabajar con ese tipo de funciones. Si pudiéramos simplificarlo un poquito sería muy bueno, y para eso tenemos el siguiente hecho. Si yo tengo t, que es una transformación lineal, resulta que t está completamente determinado por los valores de t de b1 hasta bn, si b1 hasta bn son una base del espacio vectorial, ¿sí? Es decir, si yo conozco los valores de estos manes, puedo conocer los valores de cualquier vector en este espacio vectorial. Eso es. Entonces escribamos eso. Si conozco los valores en una base, conozco los valores en cualquier vector. Valores en todo B en B grandota. Cualquier vector en el espacio vectorial, o la transformación de cualquier vector en el espacio vectorial, puedo calcularla a partir de la transformación de los manes en una base. Entonces ilustremos eso con un ejemplo. Aquí ya volvió mierda las noticas. Bueno, entonces ¿cómo sería la cosa? Entonces tenemos 1, 3, que es el vector que
que estábamos considerando antes. T es como antes, T es la reflexión sobre la recta y igual a 3x. Entonces decíamos que a T de 1, 3 lo mandamos en 1, 3, y a T de 3 menos 1, que es el ortogonal, lo mandábamos a su negativo, ¿no? Como veíamos en el ejemplo anterior. Entonces en ese ejemplo la pregunta es cuánto vale T de 4, 2. Nosotros lo calculamos a mano antes y nos dio menos 2, 4 acá. Pero ahora vamos a tratar de hacer otra cosa. Vamos a tratar de, a partir de los valores de 1, 3 y 3, 1, calcular cuánto vale T de 4, 2. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar que 1, 3, 3, 1, 3 menos 1, perdón, es base de R2. Eso tenemos que hacerlo. Entonces, uy, pucha, pero no me va a caber en ninguna parte. Pero ¿qué hace 1? 1 arma la matriz, 1, 3, 3 menos 1, y lo que vamos a hacer es reducirla. Entonces si yo reduzco esa matriz, ¿qué me queda? Debía haber dejado espacio ahí para verificar, bueno, ya que entonces me queda lo siguiente, me queda, multiplico esta fila por 3, o sea, escribamos, o sea, a F2 lo cambio por sería F2 menos 3 veces F1. Entonces me queda menos 3 acá, o sea, menos 3 más 3, 0, o sea, queda 1, 3, 0, y acá menos 3 más 3 menos 9 más 1 menos 10, ¿cierto? Y tenemos que ambas columnas tienen pivote, y como la dimensión de R2 es 2 y tengo dos vectores que al reducir tienen pivote, quiere decir que los dos vectores son linealmente independientes, y entonces son base, ¿cierto? Porque tenemos tantos vectores como la dimensión de el espacio vectorial y son linealmente independientes. Entonces esos manes son una base. Eso es lo primero que verificamos. Ahora, ¿qué hago? Entonces voy a escribir 4, 2 como un escalar que no conozco por 1, 3 más otro escalar que no conozco por 3 menos 1, por los elementos de la base. Y entonces quiero determinar cuánto valen A y B. Entonces yo escribo esto como el sistema lineal 1, 3, 3 menos 1 por AB igual a el vector 4, 2, eso es lo que quiero. Pero esto se traduce en escribir el siguiente sistema aumentado, la siguiente matriz aumentada, 1, 3, 3 menos 1 aumentado con 4, 2, ¿cierto? Entonces reduzcamos, pues como antes, ¿no? Como menos 3 por el de arriba más el de abajo, ¿cierto? O sea, multiplico esta fila por menos 3 y se la sumo a esta de abajo. Entonces me queda, bueno, igualito arriba, 1, 3. Aquí quedaría 0, dijimos, al otro lado menos 10, dijimos. Este man por menos 3 nos da menos 12. Nos da menos 12 más 2, nos daría menos 10, ¿cierto? Entonces ahora lo que hago es, hago F2 igual a un décimo o menos un décimo de F2. Eso es un menos un décimo de F2. Y eso me da lo siguiente, me da 1, 3, 0, 1, y aquí me da 4, 1, y finalmente multiplico esta cosa de acá por 3, o sea, multiplico la fila de abajo por 3, es decir, hago F1 igual a F1 menos 3 veces F2, ¿cierto? Entonces quedaría 3 acá, menos 3, perdón, acá, arriba sube y queda 0, se queda 1, 0, 0, 1 acá, y aquí me queda menos 3 más 4, o sea queda 1 y 1 aquí, ¿cierto? Entonces de aquí obtenemos que A tiene que ser igual a 1 y B tiene que ser igual a 1, así que este man es 1 y este mancito de acá también es 1, bueno, listos. Entonces una vez sabemos eso, pues T de 4, 2 tendría que ser igual a T de el siguiente vector T de 4, 2 se puede escribir como 1 por 1, 3 más 1 por 3 menos 1. Ahora, como T es una transformación lineal, entonces
yo puedo separar la suma, que fue lo que hice acá, y sacar los escalares, que fue lo que hice acá. ¿Sí? Entonces separo la suma y saco los escalares. Y resulta que yo conozco cuánto vale t de 1, 3. t de 1, 3 vale 1, 3. Y también sé cuánto vale t de 3 menos 1. t de 3 menos 1 vale menos 3, 1, ¿cierto? Entonces t de 4, 2 queda resumido en realizar esta combinación lineal. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, si yo solo tuviera los valores de la transformación de una base, lo que hago es lo que hicimos acá: escribo el vector que quiero transformar como combinación lineal de la base, y utilizando la propiedad del escalar y la propiedad de la suma de la transformación lineal, entonces calculo la transformación lineal. La suma la abro, saco los escalares y calculo t de lo que conozco. ¿Listos? Y eso es todo lo que habría que hacer en el caso de que solo conozca los valores de la base. Entonces esto va a simplificarnos mucho la vida, porque si yo escojo bien la base, la transformación va a ser muy fácil de calcular, como acabamos de ver acá. Entonces antes era un mugrero de fraccionarios de mierda, ahora es una cosa bastante sencilla. Entonces esta caracterización de las transformaciones lineales va a ser bien importante para nosotros. Y eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Cualquier pregunta, ya saben cómo es la vuelta.